El 6 de agosto, mientras las operaciones de limpieza aún estaban en curso tras las recientes inundaciones, un residente local estaba paseando a su perro por una zona de terreno que se había secado recientemente. A medida que se desplazaba por el área, notó algo fuera de lugar. Al acercarse, su sensación de inquietud aumentó. Conmovido, llamó de inmediato al 911 para reportar el hallazgo. Los servicios de emergencia llegaron al lugar de manera pronta. El área fue asegurada, y las pruebas fueron cuidadosamente recuperadas y transportadas al laboratorio forense del condado para un examen más detallado. En el laboratorio, los patólogos forenses comenzaron su análisis. Basándose en el estado en que se encontraba, estimaron que la persona probablemente había muerto más de un mes antes. Esta línea temporal coincidía estrechamente con la desaparición de Adrienne Salinas. Para confirmar la identidad, se realizó una prueba de ADN. Después de varios días de procesamiento y análisis, los resultados llegaron. Se trataba de Adrienne Salinas. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Adrienne Celeste Salinas vino al mundo en una mañana brillante y fría, el 5 de noviembre de 1993, en Phoenix, Arizona, una ciudad conocida por la belleza de su desierto, su espíritu resiliente y sus cielos amplios. Como primogénita de Rick y Pauline Salinas, Adrienne fue recibida con un amor inmenso y mucha anticipación. Su llegada marcó un capítulo alegre en la vida de sus jóvenes padres, quienes se habían establecido recientemente en un hogar acogedor en un vecindario modesto pero amigable en las afueras de la ciudad. 2 años después del nacimiento de Adrienne, la familia Salinas creció una vez más con la llegada de su hermano menor, Nathaniel. Su nacimiento fue celebrado con igual entusiasmo, y durante un tiempo, la familia disfrutó de la felicidad sencilla de las comidas compartidas, los cuentos antes de dormir y los picnics por la tarde en el Parque Encanto. Rick y Pauline parecían profundamente dedicados a sus hijos, construyendo un hogar lleno de calidez, risas y música. Pauline en especial amaba cantar mientras cocinaba, y Adrienne a menudo bailaba al ritmo, riendo, mientras sostenía las pequeñas manos de su hermanito. Sin embargo, la vida dio un giro repentino y devastador no mucho tiempo después del nacimiento de Nathaniel. Pauline comenzó a experimentar misteriosos problemas de salud. Fatiga que no desaparecía, dolor persistente y síntomas preocupantes que ningún descanso parecía aliviar. Tras una serie de pruebas y consultas, recibió un diagnóstico que volteó su mundo al revés. La enfermedad que enfrentaba era agresiva e implacable. A pesar de años de tratamientos, visitas al hospital y momentos de esperanza fugaz, la salud de Pauline continuó deteriorándose. Cuando Pauline falleció, dejó un vacío imposible de llenar en la vida de su familia. Solo tenía poco más de 30 años. Adrienne tenía 5 años. Una niña de ojos brillantes con cintas en el cabello y un profundo amor por los cuentos de hadas antes de dormir. Nathaniel, con apenas 3 años, apenas había empezado a formar oraciones completas. Aunque eran demasiado jóvenes para comprender plenamente la magnitud de la pérdida, la ausencia de su madre los moldearía de maneras que solo se harían evidentes a medida que crecieran. Rick Salinas, que antes era un hombre alegre al que le encantaba tocar la guitarra los fines de semana y ver béisbol con amigos, se transformó casi de la noche a la mañana. Afligido por el dolor pero determinado, asumió toda la responsabilidad de la crianza en solitario con una firme resolución. Trabajaba largas horas en una empresa de logística de tamaño mediano, a menudo equilibrando hojas de cálculo y llamadas con clientes durante el día, mientras asistía a reuniones de padres y maestros y prácticas deportivas por las tardes. A pesar del agotamiento, Rick se aseguraba de que Adrienne y Nathaniel nunca se sintieran solos. Preparaba sus almuerzos, ayudaba con las tareas, les contaba historias y escuchaba sus pequeñas preocupaciones como si fueran los asuntos más importantes del mundo. Para mantenerse cerca de sus hijos, Rick se involucró activamente en la vida escolar de ambos. Se ofreció como entrenador a tiempo parcial en su escuela, dirigiendo el equipo de voleibol de Adrienne
y orientando al equipo juvenil de fútbol de Nathaniel. No solo era su padre, era su modelo a seguir, su roca y la persona que siempre estaba presente, llueva o haga sol. Este amor inquebrantable forjó un vínculo increíblemente cercano entre Rick y sus hijos. Adrien, en particular, a menudo acudía a él con sus pensamientos y temores, sus sueños y dilemas. Confiaba en él de manera absoluta, sabiendo que, pase lo que pase, él siempre estaría a su lado. El trío se convirtió en una unidad muy unida, apoyándose mutuamente, avanzando paso a paso. Adrien floreció y se convirtió en una joven radiante y llena de espíritu. Su personalidad era una mezcla magnética de encanto, empatía y determinación silenciosa. Tenía un don para hacer sentir vistos y escuchados a los demás, cualidades que le granjearon muchos amigos y admiradores. Su constitución atlética, rasgos elegantes y sonrisa confiada la hacían destacar en cualquier multitud. Pero era su bondad e ingenio agudo lo que realmente atraía a las personas hacia ella. Alrededor de los 14 años, Adrien conoció a Francisco Artiga, un chico con una sonrisa cautivadora y un brillo travieso en los ojos. Un año mayor y asistiendo a la misma escuela, Francisco compartía el amor de Adrien por la música, las películas clásicas y las caminatas por los senderos del desierto que rodeaban Phoenix. Su conexión fue instantánea. Lo que comenzó como largas conversaciones durante los recreos y risas compartidas en las salas de estudio pronto evolucionó hacia un vínculo más profundo e íntimo. Para cuando llegaron a su último año de secundaria, Adrien creía haber encontrado algo verdaderamente especial en Francisco. Él se convirtió en su primer amor real, ese tipo de conexión emocional profunda que moldea la visión del mundo de un adolescente. Pero bajo la superficie de su aparentemente perfecta relación adolescente, existía una complejidad que Adrien a menudo luchaba por enfrentar. Mientras ella estaba completamente involucrada emocionalmente, Francisco se mantenía esquivo respecto al compromiso. Evitaba definir su relación, afirmando a menudo que era demasiado joven para estar atado, que quería experimentar la vida sin restricciones. Sus acciones reflejaban esta creencia. Salía casualmente con otras chicas, sin ocultarlo a Adrien, y aunque estos romances eran generalmente breves, la dejaban herida. Sin embargo, cada vez que regresaba a ella, a veces con un ramo de flores, a veces solo con una disculpa suave, ella lo perdonaba. Nunca dejó de creer que con el tiempo, él comprendería la profundidad de lo que compartían. Su lealtad nunca flaqueó. Adrien esperaba, soportando silenciosamente la montaña rusa emocional de la inconsistencia de Francisco. A pesar de la turbulencia en su vida personal, Adrienne permaneció concentrada en su futuro. Desde temprana edad, soñaba con convertirse en periodista, una voz de verdad y cambio. Su curiosidad y naturaleza elocuente la convertían en una narradora nata. Después de la secundaria, se inscribió en el prestigioso programa de Periodismo y Relaciones Públicas de la Universidad de Arizona, deseosa de construir una carrera que combinara su pasión por las personas y el poder de los medios. Aunque la universidad estaba ubicada en su ciudad natal, Adrien tomó la decisión deliberada de mudarse y vivir de manera independiente. Quería experimentar la adultez en sus propios términos. Encontró un apartamento cómodo y soleado en una zona tranquila de la ciudad y se mudó con dos de sus amigas más cercanas, Alexandra Ríos y Ashley Dugan. Las tres jóvenes habían sido inseparables desde sus años de secundaria, formando un vínculo basado en la confianza mutua, experiencias compartidas y lealtad inquebrantable. Se habían apoyado mutuamente en cada desamor, cada temporada de exámenes, cada llamada telefónica nocturna que terminaba en risas o lágrimas. Mudarse juntas durante la universidad parecía el siguiente paso natural, y su apartamento compartido rápidamente se convirtió en un santuario donde cada una se sentía segura, apoyada y comprendida. La disposición del apartamento era ideal. Cada mujer tenía su propia habitación privada, proporcionándoles a todas el espacio personal que necesitaban, mientras que las áreas comunes estaban llenas de decoración cálida, fotos de la secundaria y luces de cadena que daban al lugar un encanto acogedor y vivido. Sus horarios eran ocupados y a menudo impredecibles, pero siempre encontraban tiempo para comer juntas, hablar sobre sus días y preocuparse por el bienestar emocional de cada una.
El apartamento no era solo un lugar para quedarse, era un hogar. Rick Salinas, el padre de Adrienne, había apoyado completamente la decisión de su hija de mudarse. Aunque la idea de un nido vacío le tocaba el corazón, también reconocía lo importante que era para Adrienne aprender independencia y crear una vida propia. El hecho de que su nuevo hogar estuviera a solo 20 minutos en auto de la casa familiar le daba tranquilidad. Mantenían una conexión cercana. Hablaban frecuentemente por teléfono, intercambiaban mensajes de texto diariamente y se visitaban con suficiente frecuencia como para que nunca sintieran que estaban lejos. En su cumpleaños número 18, Rick le había dado a Adrienne un regalo considerado y práctico: un automóvil usado pero confiable. No era lujoso, pero era suyo y significaba libertad. Le permitía conducir a casa regularmente, ya fuera para cenas dominicales, chequeos rápidos o momentos emocionales inesperados cuando simplemente necesitaba ver el rostro de su padre. Su vínculo siempre había sido profundo, forjado en los dolorosos años tras la muerte de su madre, y solo se fortaleció a medida que ella maduraba. La vida universitaria trajo nuevos desafíos y alegrías para Adrienne. Prosperó en su entorno académico, ganándose rápidamente la admiración de sus profesores y el respeto de sus compañeros. Equilibrando la carga académica con un vibrante calendario social, Adrienne era de esas estudiantes que parecían hacerlo todo, con gracia, energía y sin perder el ritmo. Su carisma natural la hacía querida en el campus y su determinación la distinguía. Estaba en camino de construir un futuro prometedor en periodismo y relaciones públicas. Pero a mitad de su segundo semestre, algo cambió. Adrienne comenzó a experimentar una tos persistente e inquebrantable. Comenzó de manera sutil, solo una irritación seca que ella atribuía a alergias o quizá a un resfriado persistente. Lo minimizó, confiando en remedios de venta libre. Pero la tos no desapareció. En pocas semanas, los síntomas se intensificaron. La tos se volvió más violenta y ella comenzó a sentirse sin aliento al realizar tareas simples como subir escaleras o cargar su mochila. Sus compañeras de cuarto notaron su creciente fatiga, su tez más pálida y cómo le costaba dormir durante la noche. Aún así, Adrienne desestimó las preocupaciones de sus amigas, insistiendo en que no era nada serio. Eso cambió cuando, una noche, se desplomó mientras intentaba recuperar el aliento. Fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico. Los médicos pronto dieron un diagnóstico que sorprendió a todos. Adrienne estaba sufriendo de una infección fúngica rara pero agresiva en los pulmones. Había pasado desapercibida durante demasiado tiempo y había causado daños extensos. Se necesitaba una cirugía de emergencia para remover una gran porción de su pulmón izquierdo. Fue un procedimiento angustiante, lleno de riesgos y sin garantías. A pesar de la gravedad de su condición, Adrienne mostró la misma resiliencia que la había acompañado en tantas dificultades anteriores. Su cuerpo, aún joven y fuerte, respondió bien al tratamiento. En el transcurso de un mes, fue dada de alta del hospital y continuó su recuperación en casa. Con determinación y el apoyo de su padre y sus compañeras de cuarto, hizo un regreso sorprendentemente rápido a su rutina académica. Para cuando comenzó el semestre de otoño, Adrienne no solo estaba de vuelta en clase, sino que volvía a destacar, una inspiración para todos a su alrededor. El 14 de junio de 2013, Adrienne y sus compañeras decidieron organizar una celebración de cumpleaños en su apartamento. El evento había sido planeado durante semanas, y su círculo social estaba lleno de emoción. Alrededor de 40 invitados asistieron esa noche, llenando el apartamento de energía, música, risas y el caos juvenil habitual de las fiestas universitarias. Entre los asistentes estaba Francisco Artiga, el novio intermitente de larga duración de Adrienne. Lo que debería haber sido una noche de alegría y celebración pronto tomó un giro diferente. Según varios invitados, Adrienne parecía retraída desde el principio, con su habitual brillo notablemente ausente. A medida que avanzaba la noche, pasaba cada vez más tiempo en su habitación, sola, lejos de la música y de la multitud que socializaba. La razón: otra discusión con Francisco.
Testigos recordaron ver a Francisco coqueteando abiertamente con otra chica en la fiesta, apenas reconociendo la presencia de Adrienne. Para alguien que siempre había permanecido fiel a él, que nunca había siquiera considerado los avances de otros hombres, esta humillación pública fue profundamente dolorosa. Las tensiones estallaron poco antes de la medianoche. Francisco repitió lo que ya le había dicho muchas veces antes. No estaba listo para nada serio. Quería libertad. Adrienne, herida y abrumada, abandonó la conversación y se encerró en su habitación. Por un tiempo, nadie la molestó. Luego, Francisco tocó su puerta. Lo que se dijo en privado sigue siendo desconocido, pero poco después, se les vio salir juntos del apartamento. Lo que ocurrió a continuación sigue siendo objeto de mucha especulación. Más tarde esa noche, Adrienne regresó al apartamento. Esta vez, sola. Entró brevemente a su habitación, recogió algunas pertenencias personales y luego salió nuevamente. Ese momento sería la última vez que alguien informó haberla visto. Al día siguiente, Alexandra y Ashley durmieron hasta tarde, despertando alrededor del mediodía. El resultado de la fiesta las recibió. Vasos de plástico desechados, cajas de pizza, pisos pegajosos y una silla rota. El caos habitual. Inicialmente, asumieron que Adrienne simplemente estaba durmiendo detrás de su puerta cerrada y no pensaron en revisar. Incluso cuando más tarde se dieron cuenta de que no estaba en el apartamento, asumieron que se había quedado en casa de Francisco o quizá había ido a visitar a su padre. No había razón, aún, para entrar en pánico. Pero a medida que pasaban las horas, la inquietud comenzó a crecer. Los mensajes a Adrienne no recibieron respuesta. Su teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Todavía no llamaron a la policía, creyendo que aparecería pronto. No fue hasta 2 días después, el 16 de junio, Día del Padre, que su ausencia adquirió un peso escalofriante. Rick Salinas había estado esperando ansiosamente la llegada de Adrienne ese día. El Día del Padre siempre había tenido un significado profundo para ellos. Cada año lo hacían especial. Cocinando juntos, recordando momentos pasados, viendo sus películas antiguas favoritas. Pero ese año, Adrienne ni apareció ni llamó. Más alarmante aún, su teléfono estaba apagado. Esto era completamente inusual en ella. Rick supo de inmediato que algo no estaba bien. Sin dudarlo, se subió a su auto y condujo hasta el apartamento de su hija. Llegó para encontrar a Alexandra y a Ashley sorprendidas por su presencia y conmocionadas cuando les preguntó si Adrienne estaba en casa. Cuando admitieron que no la habían visto desde la noche de la fiesta, la gravedad de la situación se volvió innegable. Tras contactar a Francisco y enterarse de que él tampoco había visto a Adrienne desde la noche de la fiesta, Rick no perdió tiempo. Condujo directamente al departamento de policía local y reportó oficialmente a su hija como desaparecida. No había tiempo que perder. Algo se sentía terriblemente mal, y su instinto le decía que ella no estaba simplemente buscando espacio. Las autoridades locales tomaron el informe de Rick en serio, especialmente dado el historial reciente de salud de Adrienne, su comportamiento normalmente responsable y las circunstancias inusuales que rodeaban su desaparición. Un equipo de detectives fue asignado inmediatamente al caso. En pocas horas, llegaron al apartamento de Adrienne, donde sus compañeras de cuarto, todavía impactadas por el giro de los acontecimientos, les explicaron todo lo que podían recordar sobre la fiesta, los invitados y los últimos movimientos conocidos de Adrienne. El primer objetivo de los investigadores era claro: reconstruir una línea de tiempo minuto a minuto de la noche en que Adrienne fue vista por última vez. Nada podía pasarse por alto. Ninguna conversación era demasiado pequeña. Ningún invitado era irrelevante. Los detectives comenzaron recopilando una lista de todas las personas que habían asistido a la reunión. Se programaron entrevistas. Algunos invitados fueron contactados por teléfono. Otros fueron citados en persona para proporcionar declaraciones. Muchos admitieron que esa noche estaban muy intoxicados, lo que dificultaba recordar momentos específicos. Aún así, cada detalle podía contener una clave. Simultáneamente,
los expertos forenses realizaron una búsqueda detallada en la habitación de Adrien. Aunque la escena no mostraba signos evidentes de lucha, lo que encontraron levantó varias banderas rojas. Su cartera, con dinero en efectivo, identificación y tarjetas bancarias, todavía estaba dentro de un bolso bajo su escritorio. Más desconcertante era el hecho de que su teléfono celular, supuestamente llevado con ella al salir, yacía boca abajo en la mesita de noche. Su batería estaba agotada, pero los detectives sabían que aún podía contener información importante, como registros recientes de llamadas, mensajes de texto y datos de GPS. Quizá el hallazgo más curioso fue la única llave del auto descansando sobre la alfombra junto a su cama. Adrien no tenía repuesto, y esta era su única manera de acceder y encender su vehículo. Sin embargo, su auto no estaba estacionado cerca del apartamento. ¿Cómo pudo haberse ido conduciendo si había dejado su única llave atrás? El hallazgo contradecía la línea de tiempo proporcionada por sus amigas y planteaba una posibilidad inquietante. Alguien más podría haber movido el vehículo. Naturalmente, la sospecha se centró rápidamente en Francisco Artiga. Como exnovio de Adrien y última persona conocida que la había visto, fue llamado para declarar. Tranquilo pero visiblemente nervioso, Francisco admitió haber discutido con Adrien esa noche. Según él, la discusión se había provocado por los celos de ella. Afirmó que la situación se intensificó, pero que eventualmente se reconciliaron y decidieron salir juntos de la fiesta en su auto. Describió lo que dijo que ocurrió después. Mientras conducían, la discusión se reavivó. Adrien, cada vez más emocional y frustrada, le exigió que se detuviera. Francisco dijo que se detuvo cerca de una calle lateral, y Adrien salió del vehículo, eligiendo caminar sola de regreso a casa. Afirmó que la vio desaparecer por la acera y luego se marchó, pensando que simplemente necesitaba espacio. También les dijo a los detectives que más tarde esa noche apagó su teléfono y se fue a dormir, supuestamente sin saber que Adrien había intentado comunicarse con él docenas de veces. En las primeras horas de la mañana, los investigadores confirmaron más tarde que Adrien había realizado aproximadamente 50 llamadas sin respuesta al número de Francisco. Además, le envió un último mensaje de texto que decía: «Voy para allá». Ese mensaje, en retrospectiva, podría haber marcado la última vez que Adrien se comunicó con alguien. Según una teoría de trabajo desarrollada por los detectives, Adrien posiblemente había regresado al apartamento, recogido la llave de su auto y salido nuevamente para conducir hasta la casa de Francisco. Su determinación por confrontarlo o resolver la situación podría haber nublado su juicio, especialmente después de una noche tan cargada emocionalmente. Pero surgía otra versión de los hechos a partir de la línea de tiempo forense, una que solo profundizaba el misterio. Si Adrien se había ido con su llave, regresó a cambiarse de ropa y luego volvió a salir, ¿por qué más tarde se la encontraría sin la llave ni el teléfono? Más importante aún, ¿qué ocurrió durante los lapsos de tiempo que nadie podía explicar? El avance llegó cuando la policía revisó los registros de incidentes de los reportes de tráfico locales. Poco después de las 4 de la mañana de esa misma noche, un ciudadano preocupado llamó para reportar haber presenciado un Chevrolet plateado, luego identificado como el auto de Adrien, perder el control cerca de una curva pronunciada, chocar con un bordillo y reventar los neumáticos delanteros. Se vio que el parachoques delantero se desprendía del vehículo durante el impacto. El testigo, un repartidor de madrugada, inicialmente intentó acercarse a la escena para ofrecer ayuda. Pero antes de poder hacerlo, el auto aceleró repentinamente y se alejó a pesar de los daños extensos. Para el testigo, parecía que el conductor podría haber estado intoxicado o entrando en pánico, posiblemente huyendo de la escena para evitar consecuencias legales. Esta nueva pista llevó a una búsqueda ampliada del área circundante. Al día siguiente, Rick y Francisco, quien se había unido al esfuerzo por localizar a Adrien, recorrían las calles cercanas cuando se toparon con el vehículo. Estaba escondido en un callejón estrecho, atrapado entre dos contenedores industriales, a solo unas cuadras del apartamento de Adrien. Tal como lo había descrito el testigo anterior, el Chevrolet plateado estaba en malas condiciones. Ambos neumáticos delanteros estaban destruidos, el parachoques casi colgando,
y un lado del vehículo mostraba profundas rayaduras. Los investigadores de la escena del crimen llegaron rápidamente para procesar el auto en busca de evidencia. Sin embargo, lo que encontraron fue tanto desconcertante como inquietante. No había signos visibles dentro del vehículo. No vidrios rotos, no ADN. Ningún objeto parecía estar faltando, y el interior estaba relativamente limpio. Aún más confuso, las puertas estaban cerradas con llave y el sistema de alarma activado, lo que sugería que alguien había salido del vehículo y tomado medidas para asegurarlo. Las huellas dactilares eran limitadas, principalmente de Adrienne y de sus compañeras de cuarto, quienes habían conducido con ella en el pasado. No se descubrieron huellas desconocidas. La pregunta urgente seguía siendo: ¿a dónde fue Adrienne sin dinero ni teléfono? Y más importante aún, ¿qué le ocurrió después de desaparecer del apartamento por última vez? ¿Estuvo involucrada otra persona? ¿Fue un trágico accidente? ¿O algo mucho más siniestro? A pesar de la creciente sospecha y las teorías dispersas, nadie tenía respuestas definitivas. Como en la mayoría de las investigaciones de personas desaparecidas, los allegados a Adrienne fueron los primeros en ser examinados. Francisco, su exnovio, permaneció en el centro de las primeras indagaciones. Su último contacto conocido con ella y su admisión de haber discutido con Adrienne la noche que desapareció lo colocaban en una posición crítica. Sin embargo, tras aceptar un examen de polígrafo y aprobarlo, y al no encontrarse evidencia física que lo vinculara con algún delito, finalmente fue descartado como persona de interés. Luego surgió una pista sutil pero potencialmente importante. Los registros telefónicos revelaron que poco antes de salir del apartamento por última vez, Adrienne había intentado solicitar un transporte. Su primer intento fue con un servicio de taxi tradicional, pero la llamada no fue respondida. Sin desanimarse, hizo una última llamada desde su teléfono. Esta vez a una pequeña empresa local de transporte familiar que ofrecía viajes nocturnos en el este de Phoenix. Esa llamada resultó ser la última actividad registrada en el dispositivo de Adrienne. La empresa estaba dirigida por Thomas Simon, Sr., y su hijo, Thomas Simon, Jr., quien manejaba muchas de las recogidas nocturnas. Los detectives actuaron rápidamente para comunicarse con ambos hombres. Dada la urgencia del caso, optaron por entrevistas telefónicas en lugar de esperar reuniones formales. Thomas Sr. respondió desde la oficina, cooperativo y cortés. Confirmó que la empresa había recibido una llamada de una joven que coincidía con la descripción de Adrienne durante las primeras horas de la mañana del 15 de junio. Al mismo tiempo, Thomas Jr., que estaba en la carretera con un pasajero, se detuvo para hablar con los investigadores. Su relato fue directo, al menos en apariencia. Dijo a los detectives que una joven efectivamente lo había contactado, solicitando un viaje. Debido a que ya transportaba a un cliente, acordaron un plan. Ella caminaría hasta una gasolinera cercana donde él podría recogerla poco después de terminar la entrega actual. Fue un acuerdo informal. Nada fuera de lo común en su línea de trabajo. Pero algo no salió según lo planeado. Según Thomas Jr., cuando llegó a la gasolinera aproximadamente 15 minutos después, la mujer no estaba allí. Afirmó haber esperado varios minutos, examinado el área e incluso intentado devolver la llamada, pero no recibió respuesta. Sin señal de la pasajera, finalmente se fue del lugar y continuó su turno. Las grabaciones de vigilancia de la gasolinera parecían respaldar parte de su relato. Las cámaras de seguridad registraron el auto de Thomas Jr. entrando al estacionamiento alrededor de las 4:30 de la mañana. Permaneció allí aproximadamente 15 minutos antes de marcharse. Nadie que coincidiera con la apariencia de Adrienne fue visto en las imágenes. Era como si hubiera acordado el encuentro y luego desaparecido antes de poder llegar. Más tarde ese mismo día, surgió un detalle nuevo e inquietante. Las autoridades recibieron una llamada de una mujer que había sido pasajera en el vehículo de Thomas Jr. al momento de la llamada de los investigadores. Inicialmente no sabía sobre la desaparición de Adrienne, pero se sintió obligada a hablar tras observar lo que describió como un comportamiento perturbador. Según su declaración, después de que Thomas Jr. terminó la llamada con los detectives, él parecía visiblemente ansioso, nervioso de una manera que le pareció inusual para alguien simplemente hablando con la policía.
Afirmó que poco después de colgar, él detuvo el vehículo al costado de la carretera, salió y abrió el maletero. Lo que vio a continuación la perturbó profundamente. Thomas Jr. sacó lo que parecía ser una sierra del maletero, la sostuvo por un momento y luego la volvió a colocar antes de continuar el viaje. No sabía qué significaba, pero no podía quitarse la sensación de que algo en ese momento no estaba bien. Este testimonio escaló la situación. Los investigadores solicitaron inmediatamente una orden para registrar el vehículo y la casa de Thomas Jr., con la esperanza de encontrar elementos que pudieran corroborar o refutar la declaración de la mujer. La búsqueda se realizó a fondo, pero no arrojó evidencia física de delito. No se encontró ninguna sierra en el maletero. No se descubrieron materiales sospechosos en su residencia. Ninguna evidencia forense lo vinculaba con Adrian. A pesar de su visible frustración y actitud cada vez más combativa durante el interrogatorio, Thomas Jr. se negó a someterse a un examen de polígrafo. Aún así, legalmente, negarse a realizar un polígrafo no constituye motivo de arresto. Sin pruebas sólidas que lo relacionaran con la desaparición de Adrian, las autoridades no tuvieron otra opción que liberarlo y clasificarlo únicamente como persona de interés, no como sospechoso. En este punto, la investigación llegó a un estancamiento doloroso y desmoralizador. Las pistas se agotaron. La atención de los medios disminuyó. Luego, el 21 de julio, más de un mes después de que Adrienne fuera vista por última vez, una tormenta inesperada y violenta azotó las zonas orientales de Phoenix. En un área más conocida por su clima seco y su sol abrasador, el cielo se oscureció y se abrió con lluvias torrenciales. Los truenos retumbaban sobre sus cabezas, y las inundaciones repentinas convirtieron calles antes polvorientas en corrientes de agua rápidas. Los ríos locales se desbordaron, arrastrando contenedores de basura, ramas de árboles e incluso vehículos estacionados. Fue el peor evento de inundación que la zona había visto en más de una década. 2 semanas después, el 6 de agosto, mientras continuaban los esfuerzos de limpieza, un residente local que paseaba a su perro por una sección de terreno ya seca encontró algo inusual: una forma parcialmente enterrada en lodo y escombros. Horrorizado, se dio cuenta de que era un ser humano y llamó inmediatamente al 911. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente y aseguraron la escena. La evidencia fue transportada al laboratorio forense del condado, donde los patólogos confirmaron que el individuo probablemente había muerto más de un mes antes, coincidiendo con la línea de tiempo de la desaparición de Adrian. Además, una pista inconfundible ayudó a reducir las posibilidades: cicatrices quirúrgicas en el pecho y la ausencia de una porción del pulmón izquierdo. Estas coincidían con el historial médico conocido de Adrian. Se realizó una prueba de ADN y varios días después se confirmó. Era Adrienne Salinas. Había sido encontrada aproximadamente a 30 millas de su última ubicación conocida. Lamentablemente, debido a los daños causados tanto por el tiempo como por la naturaleza, no se pudo determinar una causa definitiva de muerte. Los equipos de búsqueda regresaron al área con perros rastreadores con la esperanza de encontrar las pertenencias personales desaparecidas de Adrian. Pero no se encontró nada más. Sin nuevas pistas, sin sospechosos y sin evidencia física que orientara a los investigadores hacia una dirección clara, el caso de la misteriosa desaparición y trágica muerte de Adrienne Salinas se enfrió silenciosamente. Los detectives habían agotado todos los recursos disponibles en ese momento, seguido cada teoría plausible y reconstruido cada paso que Adrienne había dado en las horas previas a su desaparición, pero sin resultado. A medida que los meses se convirtieron en 1 año y luego en 2, la investigación activa disminuyó gradualmente. Los archivos fueron archivados, las entrevistas detenidas y el caso, desgarrador como era, finalmente se colocó en espera indefinida. Sin embargo, el destino tenía un giro más que ofrecer. Casi 2 años después de que Adrienne fuera descubierta, un aviso inesperado reavivó el interés en el caso. Un hombre llamado Kim Aria se presentó en una estación de policía de Phoenix en la primavera de 2015, solicitando hablar con los investigadores. Lo que compartió no era evidencia definitiva, pero fue suficiente para levantar sospechas y obligar a las autoridades a revisar el caso nuevamente.
Les dijo a los oficiales que tenía razones para creer que uno de sus conocidos de largo tiempo, un hombre llamado Brian Patrick Miller, podría haber tenido algún tipo de implicación en la desaparición de Adrienne. Miller no era ajeno a la atención, aunque el tipo de atención que atraía estaba lejos de ser ordinario. A sus mediados de los 40 en ese momento, Brian era una figura habitual en subculturas locales, particularmente en convenciones de cosplay, fiestas temáticas y reuniones de fantasía. Sin embargo, en su vida cotidiana, Miller era marcadamente diferente. Descrito por quienes lo conocían como profundamente reservado, socialmente retraído e intensamente privado. Según Kimaria, este contraste siempre había sido inquietante. Pero no fue hasta 2015 que su inquietud se convirtió en alarma. Ese año, el nombre de Miller apareció en los titulares cuando fue arrestado y acusado en relación con 2 crímenes sin resolver de principios de los años 90. Casos que habían atormentado a los detectives de Phoenix durante décadas. En un giro inesperado, Brian Miller voluntariamente proporcionó una muestra de ADN como parte de una búsqueda genealógica en línea. Una decisión que finalmente conduciría a su caída. La muestra, que fue ingresada en una base de datos genealógica, produjo una coincidencia, no con parientes lejanos, sino con ADN recolectado de uno de los escenarios de crímenes históricos. Ese hallazgo llevó a los investigadores a reexaminar la historia de Miller en detalle, y a medida que conectaban más puntos, finalmente se presentaron cargos. Motivado por este pensamiento escalofriante, Kim comenzó a revisar sus notas personales, buscando cualquier cosa que pudiera conectar a Miller con Adrienne. Para su sorpresa, encontró una entrada fechada la misma noche en que Adrienne desapareció. Según su diario, Brian Miller había asistido a una fiesta privada con temática de disfraces en un vecindario residencial, no lejos del apartamento de Adrienne. De hecho, estaba a solo unas cuadras. Eso por sí solo no confirmaba contacto entre los dos, pero introducía una posibilidad que los investigadores nunca habían considerado. Adrienne, caminando sola en las primeras horas de la mañana, podría haberse encontrado con Miller por casualidad. Añadiendo otra capa de sospecha, Arya señaló que Miller trabajaba en una instalación cerca del mismo río donde Adrienne fue finalmente encontrada semanas después de una inundación devastadora. Este detalle, aunque circunstancial, planteaba posibilidades preocupantes. Las autoridades tomaron la información en serio. Un nuevo equipo de investigadores comenzó a revisar el expediente del caso. Se emitieron órdenes de registro y se examinaron la residencia y el vehículo de Miller con la esperanza de descubrir pruebas que pudieran vincularlo al caso de Adrienne. Pero, a pesar del esfuerzo renovado, las búsquedas resultaron infructuosas. Sin evidencia forense ni testimonios creíbles que lo contradijeran, las autoridades no podían avanzar más. La sospecha por sí sola no era suficiente para emprender acciones legales. Las similitudes entre el caso de Adrienne y los crímenes por los que Miller ahora había sido acusado eran difíciles de ignorar. En abril de 2023, casi una década después de que su nombre surgiera por primera vez en relación con el caso de Adrienne, Brian Patrick Miller finalmente enfrentó juicio. No por Adrienne, sino por los asesinatos de Angela Brosso y Melanie Bernas. Después de semanas de testimonios emocionales y análisis forense, el jurado emitió su veredicto. Culpable de todos los cargos. Miller fue sentenciado a 30 años por cada crimen. Pero para la familia y los amigos de Adrienne Salinas, el juicio trajo solo un cierre parcial. Su caso nunca llegó a los tribunales. No se presentaron cargos. No se celebró un juicio. Y aunque Miller seguía siendo una persona de interés en la mente de muchos, la ausencia de evidencia concreta significaba que su caso no podía avanzar.